Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes a través de estas redes que están disponibles para cada uno de nosotros. En esta ocasión, quiero hablarte acerca del tema inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Vamos a estar abordando esos temas o este tema que creo que nos va a servir de mucho beneficio para cada uno de nosotros, para aquellos que servimos al Señor Jesucristo y aquellos que aún no le sirven por una u otra razón. Vamos a referirnos acerca de la inteligencia espiritual. Mira, hay un versículo en Primera de Pedro que dice, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. Pero la parte que nos compete en este momento es propónganse actuar con inteligencia. Hay varios tipos de inteligencia en esta tierra. Voy a hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional, que hoy en día está muy de moda por el hecho de que hoy más que nunca, en este siglo XXI, año 2005 que estamos hablando, las personas están más afectadas que en cualquier otra época. A pesar de que estamos viviendo la era de la tecnología, la era del aparente conocimiento, y digo aparente porque a pesar de que las informaciones están disponibles para cada uno de nosotros en las redes y en Google, anteriormente yo recuerdo que cuando era niño o adolescente y tenía una clase en la universidad, tenía que trasladarme hasta la biblioteca de la universidad para adquirir un libro y a través del libro pues buscar información. Ahora tenemos esa información en un clic de distancia. O sea, en Google podemos buscar cualquier tipo de información. Claro, siempre le advierto que sean cautelosos al momento de buscar información en Google, porque no todo lo que se sube a Wikipedia o a Google es algo que está certificado que verdaderamente es cierto. Entonces, la inteligencia emocional se refiere a la habilidad de entender, utilizar y manejar las emociones de manera efectiva, tanto las propias como las de los demás. Implica conocer, comprender y regular las emociones, lo que a su vez influye en el comportamiento y las relaciones interpersonales. Esto es muy importante. O sea, en pocas palabras, la inteligencia emocional trata de cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones para poder relacionarnos de manera efectiva entre los demás, de manera clara, sencilla, tener una relación interpersonal con las personas. Las emociones están ahí. Las emociones Dios las colocó en cada uno de nosotros para que sean manifestadas. Lo que nosotros tenemos que aprender es a administrar esas emociones, no vivir por emociones, sino que tenemos que aprender a controlar las emociones. Por ejemplo, por dar un ejemplo rápido, nosotros no debemos tomar decisiones importantes bajo emoción. Nosotros no debemos tomar decisiones a futuro por un momento de ira o por un momento de felicidad que estemos pasando ahora mismo. El que lo hace tiene falta de control emocional. Tampoco podemos airarnos. La misma Biblia nos aconseja en varias ocasiones y en diferentes pasajes de las Escrituras que la ira es locura, que la ira te ciega. Moisés por una ira no pudo entrar a la tierra prometida que tanto trabajó para que su pueblo y él pudieran entrar. Sin embargo, él no pudo entrar porque en un momento que Dios le dijo que labrara la peña para que santificara a Dios delante del pueblo, pues este hombre Moisés se airó con el pueblo, le dio 2 golpes a la peña que simbolizaba a Cristo, y que los 2 golpes que le dio implicaban que Cristo tendría que morir 2 veces, y no es así, porque la roca representaba a Cristo. Entonces Moisés se airó con el pueblo y tocó 2 veces la roca y dijo: Aarón y yo os daremos agua de beber, pueblo rebelde. Dios se molestó y le prohibió la entrada a Moisés por ese momento de ira. Santiago dice que no debemos actuar bajo ira, que la ira es locura. El proverbista dijo que la ira ciega. Tú no puedes tomar decisiones futuras basadas en emociones pasajeras.
Por eso, repito, la inteligencia emocional se refiere a la habilidad de entender, utilizar y manejar las emociones de manera efectiva, porque están ahí, pero debemos manejarla, debemos aprender a desarrollarla, tanto las propias, la de nosotros, como las de los demás. ¿Qué implica esto? Conocer cuáles son las emociones, comprender las emociones y regular las emociones, lo que a su vez nos va a ayudar a tener una buena relación interpersonal. Esto por un lado, por las emociones. La inteligencia secular, también conocida como humanismo secular o conocimiento de lo humano, es una visión del mundo que enfatiza la razón, la ética y la responsabilidad humana, sin recurrir a las creencias de lo sobrenatural o lo religioso. Hay una inteligencia que es innata, que tú naces con ella. Por ejemplo, siempre se ha dicho que tenemos que ir, y es así, a la escuela, a la universidad para aprender y adquirir conocimiento. Ese es el conocimiento que se da en las escuelas, que se transmite a través de un tutor, un profesor, un pedagogo, un andragogo, una persona que se encarga, un ayo, de enseñarte para que tú puedas sobrevivir en el mundo que te ha tocado vivir, en el sistema que te ha tocado vivir. Entonces también hay una inteligencia que es innata, que es que tú naces con una habilidad que es tuya, que Dios la puso ahí, que tú la desarrollas a través de la práctica, que no necesariamente tienes que ir a una universidad. Si quieres puedes ir para perfeccionarla, pero que tú naces con ello, una habilidad que implica no un acto de durar 4 o 5 años en una universidad, sino que tú la desarrollas porque Dios la puso ahí. Pero vamos al punto principal, la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se refiere, escuche esto, a la capacidad humana de trascender lo material. No es una inteligencia que se basa meramente en lo material, como ir a la universidad o aprender un oficio como carpintero, como ebanista, este tipo de cosas. Encontrar significado y propósito a la vida. Y conocer con algo más grande que uno, o conocer que hay algo más grande que uno. O sea, fíjate que Pedro dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Y aquí leemos que la inteligencia espiritual se refiere a la capacidad humana para trascender lo que es natural. Esta capacidad espiritual, que muchos la llaman intuición, puede ser también que tú instuyes, tú no sabes, pero tú instuyes que algo está pasando. Es como cuando te da, algunos lo llaman corazonada. Yo tengo una corazonada de que algo está pasando. No conocen que es algo espiritual porque no tienen el conocimiento de lo divino. Le llaman corazonada, le llaman, tengo algún presentimiento, yo tengo la intuición, no sé cómo explicarlo, pero tengo la intuición de que algo está pasando o que me están ocultando algo o que eso no es toda la verdad. Por eso la inteligencia espiritual es la capacidad humana de trascender lo material, de encontrar significado y propósito a la vida y conectarte con algo más que solo vivir. Vuelvo y leo. Por esto, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que le ha sido dada por medio de Jesucristo. El proverbista enfatiza mucho en el hecho de que adquiramos sabiduría, de que adquiramos conocimiento. El mismo Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y siempre yo digo, yo no soy abanderado de la ignorancia, porque la ignorancia esclaviza, porque lo que tú desconoces te esclaviza. Yo soy abanderado del conocimiento, de conocer, de adquirir conocimiento y sabiduría, porque también es una forma de actuar correctamente. Es una forma de saber cómo actuar primero para Dios y luego para el ser humano. Te voy a poner un ejemplo de el error de desconocer y las bondades y virtudes de conocer. En una ocasión, el rey David propuso en su corazón trasladar el arca del pacto hacia Jerusalén. Estaba en casa de Obed-Edom, duró 20 años ahí. Dios bendijo la casa de Obed-Edom de manera espectacular. Pero David sentía que el arca debía estar en Jerusalén. Entonces convocó a todo el pueblo y buscó bueyes
buscó una carreta y subió encima de la carreta el arca del pacto. Sucede que cuando van trasladándose de casa de Obed-edom a Jerusalén, la carreta tropieza con una roca, con una roca. Y la carreta tambalea como para caerse, el arca del pacto se iba a caer, pero Usa, con toda la buena intención del mundo, puso su mano sobre el arca para que no se cayese, pero había un mandamiento que decía que no debía tocarse el arca del pacto, independientemente de lo que sea. Y Dios mató a Usa. David, al ver esta escena, tuvo temor y dijo: Dios mío, entonces, ¿de qué manera podemos trasladar el arca? Entonces se fue a los rollos de la Torá, específicamente al libro de Levítico, de los levitas, que habla de todo el sacerdocio, las funciones de los levitas, y encontró cómo debía trasladarse el arca. Porque a todo rey judío, a todo rey de Israel, se le entregaba una copia del libro de la ley para que no alegue ignorancia. Porque te voy a decir algo, amigo y hermano que me escucha: tu ignorancia no te exime del castigo de tú evadir los mandamientos de Dios. Lo repito, tu ignorancia no te va a eximir del castigo que sobrevendrá sobre ti al tú no conocer un mandamiento. Por eso debes conocerlo para servir mejor al Señor, para saber lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta. A Dios no le gustó esta acción. David fue a los libros de la ley y leyó que el arca debía trasladarse por manos o por medio de levitas que cargasen el arca con un asta en los bordes del arca del pacto y que sean cargadas por levitas, y así puede ser trasladada. Así lo hizo David y pudo por fin llevar el arca a Jerusalén. ¿Qué vemos aquí? Vemos que por David desconocer cómo podía trasladar el arca, cometió ese error y un hombre murió. Pero al conocer cómo debía trasladarse el arca, pudo por fin llevarla a Jerusalén. El conocimiento de la sabiduría es el temor a Dios. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando tú empiezas a tener temor reverente hacia Dios, ya tú estás en el camino correcto de la sabiduría. Y cuando tú conoces al santo, empiezas a tener discernimiento de todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo decía en una de sus cartas que nosotros, los que somos espirituales, podemos juzgar todas las cosas. Aquí el término juzgar, que tiene dos variantes: juzgar de condenar y juzgar de separar lo que es bueno y malo. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es que tú tienes la capacidad de juzgar, de saber lo que es bueno o malo, conocer y discernir lo que es una buena intención o una mala intención disfrazada de buena intención. Eso tú lo adquieres con el conocimiento del santo. Jesús, que es el epítome, es la cúpula del conocimiento, porque Corintios 1 dice que en Cristo está resumida toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cada vez que tú escuchas el término sabiduría, sobre todo en los proverbios, Pablo en su teología dice que Jesucristo es la personificación de la sabiduría que estaba plasmada en los libros de la Torá, en los libros de la ley. Entonces, Pablo nos incita a nosotros a que tengamos conocimiento, a que nosotros aprendamos Él oraba para que Dios pueda darle revelación de Jesucristo. Porque mientras más tú conoces a Cristo, más Cristo te va abriendo un mundo que tú desconoces. Por eso vuelvo y leo: la inteligencia espiritual se refiere a la capacidad humana de trascender lo material. Cuando tú empiezas a conocer a Cristo, tú empiezas a entender que hay un mundo espiritual mucho más amplio, mucho más grande, mucho más real que lo material. De hecho, el libro de los Hebreos dice que lo que existe fue hecho de lo que no existía. Lo material, lo que podemos tocar y palpar con nuestros 5 o 6 sentidos que tenemos, fue hecho de aquello que es eterno, porque lo material no es eterno, pero lo espiritual es eterno. Amén. Entonces, la inteligencia espiritual es la capacidad de tú trascender a lo humano,
a lo material, a que cuando la ciencia termina, entonces empieza lo espiritual, a que cuando tú no puedes hacer nada, entonces activas la fe para que la fe abra puertas a lo sobrenatural. Pablo decía que nosotros somos bendecidos con toda bendición de los cielos, con toda bendición de lo alto. Pablo va más allá y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Lo que el apóstol Pablo te está diciendo, amado amigo y hermano que me escucha, de que nosotros tenemos acceso directo y gratis a los materiales espirituales, a las herramientas espirituales. El libro de Zacarías 4:6 dice, Dios hablando al sacerdote, no con fuerzas, no con espadas, sino con mi espíritu, ha dicho Dios el Eterno. Hay batallas, hay situaciones de tu vida que tú no podrás resolverla con la inteligencia emocional, porque la espiritual va más allá de lo emocional. Tú no podrás resolverla con la inteligencia secular, porque la espiritual está más allá de lo secular. Tú no podrás resolverla con tu inteligencia de la universidad, con tu PH, doctorado o maestría. Hay situaciones que son espirituales y que tú tienes que tener la capacidad de poder discernir si lo que te está pasando es natural o es espiritual. Por eso, cuando tú tienes la capacidad de entender lo espiritual, en ti suceden varias cosas. Primero, tienes la capacidad de trascender. Te permite ver más allá del mundo material y del mundo del sufrimiento. O sea, cuando tú tienes la capacidad de tener inteligencia espiritual, tú vas a ver no lo que está pasando ahora, sino lo que hay detrás de lo que está pasando. Me explico. Cuando te pase una situación, tú verás el propósito que hay detrás de esa situación. Pablo decía en Romanos 8:28, para lo que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Cuando tú tienes inteligencia espiritual, tú tienes la capacidad de trascender a lo material. No. Esto está pasando porque hay un propósito detrás de cada cosa. José pudo discernir esto. Hay un propósito detrás de cada situación. Ok, me vendieron mis hermanos, me lanzaron al pozo, pero Dios estaba conmigo. Potifar me compró y me puso a trabajar en su casa, pero Dios estaba conmigo. La mujer de Potifar quiso tentarme a pecar contra Dios y contra su amo, pero Dios estaba conmigo. Me lanzaron a la cárcel y ahí fructifiqué porque Dios estaba conmigo. Entonces Dios le dio sueño al faraón para que ninguno pudiera interpretarlo, solamente José en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. En fin, José, como tenía una mente espiritual, pudo trascender y entender que todas las situaciones que le estaban pasando había un propósito detrás de cada una de ellas. Otra cosa que tú adquieres con la inteligencia espiritual es que tú le encuentras sentido y propósito a la vida. Hay un montón de gente hoy en día que se están suicidando, que están perdidas en las drogas, están perdidas en la vagabundería, están perdidas que no tienen identidad de sexo, por eso están luchando para que aceptemos su desvío natural, porque no tienen inteligencia espiritual, por lo tanto no tienen propósito de vida. Cuando tú tienes propósito de vida o el sentido de la vida toma sentido para ti, tú lo adquieres a través de la inteligencia espiritual. Me explico. Tú no solamente naces, creces, te reproduces y mueres, no. Tú naces, creces, te reproduces, pero tienes un propósito de vida y ese propósito te preña y ese propósito te infla y ese propósito te da pasión. Ese propósito hace que tú le encuentres sabor y sentido a la vida. Esa gente que no le encuentran sabor y sentido a la vida es porque no han conocido al dador de la vida, que es Jesús. Por lo tanto, no tienen la capacidad y la inteligencia espiritual de entender su vida. Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Pero el versículo 2 es el más poderoso. Dice, que renovemos nuestra mente por el Espíritu para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En otras palabras, mientras tú no seas renovado por el Espíritu y tu mente sea cambiada y transformada, tú no le encontrarás sentido a la vida.
Otra cosa que tú adquieres con la inteligencia espiritual es conexión con lo eterno, conexión con la divinidad. Las personas que no tienen inteligencia espiritual, que solamente llegan a la inteligencia material o secular, no hay una conexión espiritual con lo divino. Y todo lo que pasa a su alrededor quieren explicarlo a través de la ciencia o a través del método científico, pero llegan hasta ahí. Pero cuando tú tienes inteligencia espiritual, tú observas que detrás de cada fenómeno natural, detrás de cada desastre, inclusive detrás de la muerte de cualquier familiar o persona que tú conoces, hay un propósito eterno. Pero solamente tú lo vas a entender si tienes inteligencia espiritual. Cuando tienes inteligencia espiritual, hay flexibilidad y adaptabilidad. O sea, tú te adaptas no al sistema de vida del mundo, sino que tú eres como el agua, toma la forma de donde está. José estuvo en Egipto, pero Egipto nunca entró a José. Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia nunca entró a Daniel. Tú estás en el sitio que Dios quiso y diseñó para ti, pero ese sitio tú no te moldeas al sitio, es la palabra correcta. El sitio se moldea a ti. A eso se le llama flexibilidad y adaptabilidad espiritual. Conciencia y autorreflexión. Cuando tú tienes inteligencia espiritual, tú adquieres una conciencia tan elevada que ya tú no estás pendiente de que a qué concilio tú perteneces. Y esto es muy importante y haré un video solamente de eso, conciencia espiritual, más adelante. Pero te voy a dar unos datos importantes. Por ejemplo, cuando tú tienes inteligencia espiritual, tú no andas preguntando a qué concilio tú perteneces. ¿A qué grupo tú perteneces? ¿Qué es lo que enseña tu concilio? ¿Qué es lo que enseña tu...? No. Eso es religioso. Y la religión está por debajo de la inteligencia espiritual. Cuando tú tienes conexión espiritual y autorreflexión, todo el que es de Cristo, no importa la denominación, no importa sus apellidos, porque aquí lo que le ha hecho daño al evangelio son los apellidos que los líderes espirituales le han colocado al cristianismo. Por ejemplo, cristianismo pentecostal, cristianismo evangélico, cristianismo adventista, no que yo soy bautista, no que yo soy menonita, no que yo soy presbiteriano, no que yo soy calvinista, y así la lista es larga. Eso es religioso. Solamente existe un cristianismo, solamente existe un grupo lavado por la sangre del Cordero. Los apellidos lo han puesto los hombres, los apellidos han dividido el cuerpo de Cristo, porque ahora los pentecostales no se juntan con los adventistas, ni los adventistas con los calvinistas, ni los calvinistas con los evangélicos, ni los evangélicos con los... No, los que tenemos conciencia espiritual elevada, sabemos primero, entendemos esa situación, ya Dios nos ha hecho entender qué ha pasado históricamente y espiritualmente, porque Satanás, al no poder destruir la iglesia de Cristo, porque Cristo le puso a la iglesia una cláusula, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa roca, no Pedro, sino la revelación de que Él es el Mesías, sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación de que yo soy el Mesías, y la cláusula es, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Como el enemigo no puede destruir la iglesia, lo que hace es que la divide, porque un reino dividido no permanece, y lamentablemente ha logrado en parte debilitar la iglesia. Desarrollo personal y profesional. Cuando tú eres inteligente o tienes inteligencia espiritual, tú desarrollas una capacidad de persona donde tú entiendes al ser humano. Tú te vuelves como un psicólogo espiritual, como un analista espiritual. Ya las noticias no te convencen, ya las personas no te convencen, ya el mundo no te convence, ya el sistema, tú sientes que tú no perteneces al sistema. Cuando tienes inteligencia espiritual, tú no cabes en el sistema, y por eso eres solo, eres desechado, nadie te busca, te critican, no te entienden, y es posible que hasta te excomulguen en última instancia. Porque tú no cabes en el molde que la religión ha puesto. Tú no cabes en ese molde, en ese Keserot y Takanot evangélico, cristianista que hay. Es difícil, hermano. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí ahora. Tengo mucho que decir, pero tengo poco tiempo ahora para seguir explicándolo. Pero trata de buscar la inteligencia espiritual. Pablo rogaba a la iglesia para que Dios le dé revelación de Cristo, porque solamente a través de los lentes, de los ojos de Cristo, es que tú podrás entender muchas cosas que ahora tú no entiendes. Shalom para tu vida.